conjunto de reflexiones sobre No, ella dice existencia. un sistema filosófico también. Sí, sí, también dice. O conjunto sistemático de los razonamientos expuestos por un pensador. Con la Visión platónica. integrada de la existencia. Ajá, sí, sí. Dice, su única elección es definir su filosofía en forma consciente, mediante un proceso racional disciplinado de pensamiento y deliberación escrupulosamente lógicos. Si no lo hace, está dejando que su inconsciente acumule una serie de conclusiones carentes de base, de generalizaciones falsas, de contradicciones indefinidas, de eslóganes indigestos. No. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, si uno no decide su lógica, esas cosas se van a ir acumulando y inconscientemente uno va a tener esas ideas. Ajá, exacto. Yo iba a sacar el argumento que, bueno, aquí me escucho, me escucho, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ok. Pues aquí hay un estudio, lo puse hoy en la mañana en el canal de ciencia, que, que dice que los que los talentos se heredan. Básicamente, y rápidamente dice que los talentos se heredan. Entonces, nosotros para tener este conocimiento y darlo por válido, tuvimos que realizar un montón de procesos complicados y realmente muy complejos como para ahorita mismo, ¿no? Ujú. La, una, la, no, que me fui por un momento, disculpen. Bueno, no sé si estaban ver átomos partidos, sino que simplemente notaban patrón. La Sí. filosofía nos puede ver los ojos esas cosas que, bueno, que para que te las... Básicamente puede servir para descubrir cosas, básicamente. No sé si me entendí. Más o menos. O sea, al final la filosofía es la base. Así es. Pero en el mercado actual, ¿para qué nos sirve la filosofía? ¿Eh? ¿Cómo? Para el mercado actual, ¿para qué nos sirve la filosofía? Por ejemplo, si yo soy el Estado, ¿Sabes para qué te sirve? ¿Sabes para qué te sirve? Para ¿para entender qué? por qué te Ahora sirve el sí. mercado. Si para eso preguntó un economista sobre el mercado o la mano invisible, o un libertario economista. No le va a preguntar a un filósofo eso, porque no va a saber mucho del tema, más que un economista. Bueno, 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 obviamente, pero eso es porque son materias distintas. Pero es que Sí. si el Estado quiere obtener dinero, va a preguntarle a un economista, no a un filósofo. O si necesita Y una nueva bueno, teoría económica, a un pero economista, no a un filósofo. Ujú. si Entonces, necesita construir un puente, le va a pedir a un ingeniero, ¿no? ¿para qué necesita el filósofo? Esa es mi pregunta. Eso es lo que quiero Y llegar. por eso te digo, el filósofo es el que entiende para qué rayos te interesa el Estado, para qué rayos te interesa el mercado. Porque si, como dije, porque si al final todos nos vamos a morir, ¿verdad? Y no va a hacer nada todo lo que hicimos. Entonces, ¿para qué hacemos? Pero es que esa es una pregunta filosófica que ¿De qué, realmente no tiene respuesta, de la que qué usted nos está sirve? dando. ¿Pero de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? ¿En qué ámbito está hablando? Si yo estoy hablando de ámbito social, de pronto lo que yo hice pudo haber funcionado en mi comunidad. Pero si hablamos desde un punto de vista más grande como universo, lo que yo haré obviamente no va a servir para nada. Pero ¿para qué hacerse esa pregunta realmente? O por ejemplo, usted que decía Tutankamón, cuando murió, fue recordado en la historia, pudo ayudar a su imperio, Como un como a dato su más. civilización. Pero sirvió que sea como en su sociedad. Le funcionó.
Porque si usted dijera, no nos sirve de nada vivir, entonces no voy a asesinar a alguien porque si mañana me muero, o igualmente todo lo que haga no va a interesar, ¿para qué comportarme bien y para qué usar la moral si usted quiere llegar a esa cuestión? Esa pregunta no tiene sentido realmente, la de ¿para qué venimos a vivir? Es demasiado ambigua. Amén. Y hay uno que suena, hay uno que suena así. Bueno, hay realmente a esa pregunta que yo podría dar una respuesta, pero sería meterme en cosas muy subjetivas. Eso, por eso es que estoy tratando de decir. Es una pregunta Es que que no tendría sentido. Esa pregunta no tiene sentido de hacerse. O por ejemplo la pregunta que hacía, se me olvidó el nombre, si vivimos una realidad o no, ¿para qué nos sirve esa pregunta de que si vivimos una realidad o no? Si no va a cambiar según la respuesta. Si es un no, pues no vamos, ¿cómo vamos a saber cómo vamos a obtener la realidad si nunca la hemos conocido? Y si es un sí, pues da lo mismo. La respuesta no interesa. Y usted decía con Agusavio era un ejemplo de la física, ¿no? ¿Para qué lo de G es igual a yo no sé qué, bla, 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 es igual a 9,8? ¿Cierto? Sí. Pues para las siguientes investigaciones, eso puede servir, por ejemplo, la física. O por ejemplo, ¿para qué sirve la electricidad que fue investigada y descubierta? Aquí tenemos un computador con el que estoy hablando, tenemos una central, una hidroeléctrica, se le llama. ¿O para qué sirvió la revolución industrial? Justamente, perfecto. Y también tenés un juzgado, ¿no? ¿Un juzgado? Sí, tenés. Seguro que en tu barrio, en Pero, tu ciudad hay un juzgado. Ah, ¿hay o no? pero el juzgado está hecho de legisladores y abogados. Claro, Ahora, claro, totalmente. ¿Y no ellos es qué leyeron? Derecho romano, Aristóteles, eso, Platón. eso es lo que intento decir. ¿Para qué vamos a hacer un filósofo en la actualidad? Obviamente la filosofía en su tiempo le sirvió. Y para eso Es muchas que no es que cosas ya le están sirvió, inspiradas. es que nos sigue sirviendo. No nos Todas las sigue. leyes se Un basan. filósofo actual ya no va a servir. O sea que las leyes entonces no sirven. No, sí sirven, pero están basadas en En las filosofías investigaciones que hasta hoy filosóficas en del día siglo nos XX. siguen sirviendo. Porque yo creo, personalmente, no sé, la verdad que no sé la respuesta, voy a ser sincero, de que el juzgado no se basa en matemática. ¿El qué? ¿El No, jugador? no se basa, ¿Ok? el juez no se basa en nada de lo que dijo Newton, No, se basa pues en las investigaciones filosóficas y en ¿verdad? todos ¿Verdad? los leyes No, no es que se Pero es basa que un mucho en... filósofo en la actualidad ya no funciona. ¿O un filósofo para qué nos va a servir? En la actualidad, un filósofo. Por ejemplo, yo estudié filosofía 20 años. ¿Para qué me va a servir eso? Es ¿Qué que aporte me va a está dar? muy mal. Una persona que estudia filosofía a un filósofo. Son cosas muy distintas. Bueno, entonces yo soy un filósofo. Bueno, obviamente no lo soy, Un pero filósofo yo soy. significa que A vos ver, creaste tu propio básicamente, sistema filosófico de razonamiento. Entonces, ¿para qué me va a servir en la sociedad? a ver, En especial. ok, el ejemplo que tú pusiste, te voy a responder a un ejemplo que tú pusiste. ¿Para qué me sirve ser filósofo si voy a ser juez? El filósofo es aquel que cuestiona y piensa realmente. Un juez que no piensa no sirve. ¿Cómo que el juez no piensa? El juez tiene No, que no, no. pensar y Un ser. juez, un juez que no cuestiona la evidencia, que no sabe pensar, que no sabe filosofar, no sirve, porque es un burro. Sí, ¿Qué? Es que esta vaina está lagueada. Bueno, ahora. Pero es que es verdad, el juez se basa en investigaciones filosóficas antiguas, en las leyes romanas. Eso es verdad. Pero un filósofo actual ya no nos va a servir. No va a servir al mercado actual, o a una empresa, o a un estado. O serían acciones muy a futuro y pues no funciona. a ver si puedo Un un problema. enfoque más El problema acá es que no todo tiene que servir como al mercado, este. principalmente eso. No ¿Qué? todo tiene que servir al mercado, tiene que servir a la sociedad primero.
Bueno, entonces, ¿un filósofo para qué le sirve a la sociedad? para que los ciudadanos tengan una buena ética, Pues si para ya hay filosofía ética, que o ya hay ¿Sabe para qué psicólogos. sirve exactamente lo mismo que si un escritor? ¿Para qué ¿Qué, sirve qué? un escritor? Venga, no me escucho. Espere, ya vuelvo a acercar el computador a la internet, no escucho nada. ¿De qué Ahora sirve un sí, escritor para la sociedad? ¿de qué sirve un escritor para la sociedad? Sí, Pues el escritor un también colabora escritor. al mercado. Un escritor bestseller puede vender sus libros y ganar mucho dinero. Pero el escritor en sí, yo estoy hablando. El ¿De qué escritor de aporta? A la verdad, sociedad, no al mercado, a la sociedad, a mí que estoy leyendo. ¿para qué ¿A qué aporta la sirve? sociedad un escritor? ¿De qué aporta si son solo ideas? Son solo cosas que dice una historia falsa, que ni pasó. ¿Para qué ¿De qué sirve sirve? un poeta? Para qué sirve un pintor? Si solo pone una mancha ahí en una tela. No, porque pues, ¿cómo le digo? Es que eso es arte. Un filósofo no hace arte. Decime dónde está el arte, el concepto de arte en la Uf, realidad. Existe, es algo que no. nosotros creamos nomás. Sí, es un obvio, todo es concepto social, Un concepto filosófico justamente. Eso es la filosofía, el crear conceptos. pero muy ambiguos, cosas que no sirven. Como la Muy pregunta ambiguo, que, muy ambiguo, pero es. no, Es pero que no, el no problema está funciona. en que no es tan fácil como decir muy ambiguo, porque sí, por ejemplo, que la otra vez daba Agus, la cosa esta de los perros, que una manada, y se le sacaba uno. El problema de Aristóteles del monte de arena, de Platón, perdón. ¿De cuántos granos de arena se necesita para hacer un montículo de arena? Ah, eso Es también que es una nosotros paradoja. nos manejamos en esa ambigüedad, ¿verdad? Pero es que no porque se necesiten subjetivamente un número X de granos de arena para hacer un montículo de arena, un montículo de arena deja de ser un montículo de arena. El concepto de montículo de arena sigue existiendo. Entonces, Independientemente ¿desde de cuántos cuánto. granos de arena hay un montículo de arena? Es que por eso digo, independientemente de ese punto de ambigüedad física, el concepto de montículo de arena sigue existiendo. No se puede decir, no, es que no existe el montículo de arena porque es muy ambiguo. No, no existen los bosques porque es que son muy ambiguo cuántos árboles exactamente. No, es que el bosque sigue siendo existiendo y nosotros sabemos como concepto que existe un bosque de todas formas. Pero es No que el bosque podemos también negar, se basa en hectáreas, por ejemplo. no podemos negar un concepto solo porque en ciertos motivos sea ambiguo. El bosque sí se Un puede bosque no hay, definir. no. ¿Cuántos Sí, árboles exactos necesitan para tener un no, bosque? no árboles, sería con otro tipo de ¿Y medida. de qué tipo? ¿Y de qué tipo de árboles? De que, ¿Necesita no, plantas pequeñas según o el no? tipo de árbol sería el tipo de bosque. Por ejemplo, el bosque, ¿cómo es que era el bosque? No. Ay, espera, ya se lo busco. En Colombia hay muchos tipos de bosque, por ejemplo. Uy, ¿quién entra ahora? Pero si es que carga este mate. Cierto que hay ambigüedades y hay ciertos conceptos que tienen ambigüedades, pero no por eso el concepto desaparece, obvio. No porque hay cosas que sean relativamente sí o no arte, el arte no existe. No, el arte sigue siendo arte y hay cosas que son arte y son arte, ¿entendés? O en la filosofía actual que ya todo es más relativo. Ahí, ¿qué sucede? Ya deja de ser ¿Cómo? objetivo la No, filosofía. no escuché. Ay, es que no se me escucha. En el presente, la filosofía es más relativa, no absoluta, o no hay definiciones absolutas. Porque, por No ejemplo, si yo digo, confunda, no, no esto es nieve, confunda. y y para los esquimales la nieve tiene siete definiciones diferentes. No confunda subjetivo con relativo. Son muy distintos. sí, Relativo significa que no hay un punto de concordancia lógico entre ciertas cosas que puede ser y puede no ser independiente, variando según las circunstancias. Subjetivo significa que varía según cada sujeto que observa el objeto. Eso dijo Kant, dicho de paso. Eh,
¿Se entiende? Es muy distinto relativo a subjetivo. No sé si se me escucha. Sí, 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 la sí. escucho. Estoy buscando una Ah, cosa. que como el silencio aquí. ¿Qué están haciendo? ¿Están pensando algo así? Sí, estoy pensando. Preparando aquí las armas. Preparando las armas para atacarme. Pero Porque, la por ejemplo, filosofía no podría eso llegar a un acuerdo, porque también, como usted decía, subjetivo, pues yo es, podría por decir que mi ejemplo, definición es diferente. es que acá hay un problema. El lenguaje en sí es subjetivo. Por eso, entonces, ¿cómo voy a poder Porque llegar a un acuerdo? lo que vos estás, de verdad, lo que vos estás escuchando son solo unos ciertos tonos de sonidos que nosotros acordamos que significan ideas que vos estás entendiendo lo que yo estoy diciendo. No ¿Entendés? es, Y eso va a variar, porque si un chino me escucha, no va a entender nada, ¿verdad? Porque el lenguaje es subjetivo, depende del sujeto que está observando. entonces no habrían definiciones O sea, absolutas. hay muchas cosas que son subjetivas. Si no Muchas tenemos cosas una que son definición absoluta, subjetivas. ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? Es que, no, es distinto una definición absoluta, por eso te dije, no es lo mismo relativo que subjetivo. A ver, Todos entendemos que el Entiendo. lenguaje es algo que todos entendemos, quitémosle. obvio, ¿no? Y el lenguaje es el lenguaje, ¿verdad? ¿Cierto o no? El lenguaje es nuestro medio para comunicarnos. Eso es obvio, ¿verdad? Pero no por eso el lenguaje deja de ser subjetivo. ¿Se entiende? Sí, espere que... Ah, se mutió este man. Bueno, ¿y qué opina el público? Esta gente no habla, Yo no está digo que yo acordando. estoy en el celular y no estoy leyendo nada. Literalmente, yo me estoy Sí, paseando en mi bueno, cuarto mientras hablo, porque me gusta hablar caminando, moviendo las una manos. cosa que quiero apuntar. Un ejemplo donde te sirve ser filósofo teniendo, di- o sea, para el campo laboral, que es la definición que él toma, o sea, de ir a la universidad. Te Sí, sirve pues, porque los filósofos dando clases en escuelas así se les paga muy bien, normalmente. de profesor de universidad y decano. Esos son los únicos Ah, puestos que puede alcanzar un Ajá, filósofo. ¿son bien pagados? eh, ¿Sí quieres hacer eso? ah, Pues sí, sí, algo de del filósofo. mercado, algo Y del eso, mercado que está pasando en los filósofos es, por ejemplo, este tipo húngaro que tanto todo el mundo que dicen que es el demonio por ahí en persona. ¿Cómo se llama? Eh, Es ¿quién, quién? el judío este húngaro. Ah, George Soros. Ese. Que él estudió en la escuela de un filósofo y según eso es lo que hace ciertas cosas en el mercado. Y si pero fuera verdad que es un demonio que quiere destruir a toda la humanidad, no sé por qué, pero que quiere destruir toda la humanidad, va a ser según sus ideas, que son filosofía, hoy en día aplicadas en el mercado. ¿Cierto o no? La filosofía, si lo puede estudiar. La filosofía a ese tipo, a ese judío húngaro, le sirve para matarnos a todos. Y no sé la verdad qué quiere hacer con nosotros, pero eso, para que todos seamos iluminados, no, ¿se entiende? pero, Sirve. pero O hay sea, un, en aplicación real le estoy hablando. bueno, ahora hay una cuestión. Yo creé mi corriente filosófica, ¿sí? ¿Cómo hacen Supongamos, para aunque sea muy difícil. contradecer? ¿Cómo hacen para...? Bueno, muy difícil. Entonces tengo 60 años y creé mi corriente filosófica. Perfecto, sí. Ahora, ¿cómo hacen para contradecir mi corriente filosófica si yo tengo mis propias definiciones como el ser, el alma? ¿Cómo hacen para contradecirla como las otras demás ciencias? ¿Me Cuestionando explico? Con esa lógica. definición, Con lógica. justamente. Está Pero si yo tengo encontrando otras la definiciones, contradicción Pues en esa mira, definición. si tienes una definición, ¿Cómo? por ejemplo, digamos, si eres, no sé, a ver, pues simplemente una cosa es,
O sea, simplemente las cosas son como son y pues si tus definiciones están mal y si son la base de toda tu filosofía, pues tu filosofía está mal. Es que otra cosa es, por ejemplo, pueden haber dos filosofías opuestas que ambas no sean contradictorias. Eso pasó con el empirismo y el racionalismo. Ambas eran totalmente válidas, pero ambas eran contradictorias entre sí, Sí. porque ninguna se contradecía a sí mismo. Entonces, ahí que entra, por ejemplo, la famosa escuela de Frankfurt, la escuela ¿Cuál es filosófica la francesa de los correcta y años cuál es la 60. incorrecta? Sí, los que hicieron al final la revolución de la Sorbonne. Su filosofía en sí no se contradice, pero según nuestra moral está equivocada. ¿Se entiende? Sí. Pero, por ejemplo, con la filosofía, Que ¿cómo sea puedo bueno, encontrar la verdad? que, ¿Cómo puedo encontrar la verdad de algo? que sea bueno Una o cosa, malo es distinto a que sea válido o inválido. mira, Porque que sea voy bueno o a malo es algo ya responder, subjetivo. voy a responder a lo que dijo de que cómo, con la filosofía, cómo puedo encontrar la verdad. Puse el ejemplo de que, bueno, que los paganos antes Ahí vamos sabían la, que la ciertos pregunta, la rasgos, pregunta de Pilato. La pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? mm, deja abrir el diccionario. Es que Aristóteles decía, primero pongamos base, asumamos cosas. A partir de eso podemos seguir. Porque si no, nos vamos a quedar preguntándonos eternamente qué es la verdad, qué es la realidad, ¿entiendes? Que no son preguntas, sí, son preguntas que no tienen respuesta en sí, pero según la respuesta que le demos, vamos a ir a distintos caminos. Pero tal vez, ay, ¿qué pasó? Tal vez el camino por el que estoy dando pueda ser verdadero o falso. Espere, ¿qué? Es que ahí está el problema, es que una cosa, no que sea verdadero o falso, es distinto a que sea contradictorio o no contradictorio, o que sea equivocado, eso es distinto. Porque el propio concepto de verdad y mentira, ya, ¿entiendes? Aunque mentira es distinto, verdad es más difícil que mentira, porque mentira significa que se contradice a sí mismo con resultados negativos. Ajá, falso y verdadero, sí. No, eso es falso solamente. Verdadero ya es distinto, porque Entonces, ¿cómo verdadero no sé es si lo algo es mismo. verdadero? Porque, por ¿Cómo? ejemplo, para Aristóteles y Sócrates, lo verdadero era lo bueno. ¿Y Pero el cómo problema sé que es algo es es bueno si esa definición puede cambiar bueno, con cada persona? ¿entiendes? No está. Porque hay que asumir ciertas cosas para tomar ciertos rumbos. ¿Qué le respondió Jesús a Aristóteles? A Pilatos. ¿Qué ¿Qué le respondió? respondió Jesús a Pilatos? Le No sé, respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos que asumir que Jesús es la verdad. A partir de ahí tenemos que empezar nuestra filosofía. Asumiendo algo que puede estar equivocado o no, ahí ya es otra historia. Pero nosotros tenemos que asumir para basar ahí toda nuestra filosofía, entonces con tanto esa ética, filosofía nunca se va a poder saber si es estética, verdad. moral. Nada más lo estoy asumiendo que es verdad, Bueno, sí pero no se puede puede Claro, saber saber, si es verdad. porque por ejemplo, sí se se puede saber. asumió que lo bueno era lo verdadero y lo verdadero era lo bello, que es lo que decía Aristóteles, para hacer las catedrales góticas, Pero no llegará a una basándose, respuesta, no podré llegar a una basándose en respuesta lo que decía verdadera. Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque para servir a la religión, a Dios, que era lo verdadero y lo bueno y lo bello, hicieron las catedrales góticas que centraban lo bello para sentirse partícipe de esa verdad, bondad y belleza que se entiende. Ajá. Después se cambió el concepto en el Renacimiento, pero bueno, eso ya es historia del arte, que yo me meto mucho en eso porque estudio eso, ¿no? Sí, sí. Pero nomás aclaro algo. ¿Qué era lo Sí, que sí. iba a aclarar? Joder, creo que se me acaba de Que olvidar. lagio, Ah, que ya, lagio Es que, mental. ya recordé. Sí hay forma bueno, de saber si, por ejemplo, lo que tú decías de que si Jesús lo que dice es de tener una postura sobre Jesús, si es el enviado del Dios judío o no. Mira, Para mediante los judíos esto es falso, que Jesús era el Salvador.
Por Eh, ejemplo, que Jesús pues, pues es que, era mortal. a ver, a ver, Jesús dice ser el enviado de Jehová, ¿no? No, Jehová es otra cosa. ¿No es el mismo Dios? Creo que sí. Pues No, Jehová no, antes Jehová era es que nombrado en el pasado. ahí tiene que ver con un problema lingüístico, que era que como Parece. Jesús, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, ¿verdad? Que yo paso, es un concepto filosófico que me encanta, el de Yahvé, que yo soy el que soy, o sea que, bueno, no empiezo que ahí me vuelvo loco, porque me encanta ese concepto. Pero era una palabra súper sagrada para ellos, ¿Yahvé? Era tan sagrada que ni siquiera podían escribir esa palabra, dejaban espacios en blanco en los textos porque no podían, no eran dignos de escribir esa palabra. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacían cuando leían? Cambiaban por el Señor de los Ejércitos. Antes no eran ni siquiera del judaísmo, entonces le decían con otras palabras. A uno de esos creo que lo mató Dios por no nombrarlo como era en Se la Biblia, cambiaban en el, justamente en el ¿por qué? Antiguo Porque no Testamento. eran dignos. Para decir, es que en el Antiguo Voy a buscarlo. Testamento, en esa época de Moisés, era tanto el fervor que se cuenta una vez en que se estaba, solo los descendientes de Leví, ¿no? Elí, eran los que podían llevar el arca de la alianza. Solo los descendientes de la casta de sacerdotes podían llevar. Y en un momento estaban caminando llevando el arca y uno se tropieza y una persona random cualquiera, en un acto de amor, se va y sostiene el arca para que no se caiga. Y se le cae un rayo y muere. Porque ni siquiera con ese acto de amor era digno de tocar el arca de la alianza. O sea, ese era el concepto que tenían de tan sagrado para ellos. Ujú. Sí. O ahí, bueno, si quiero hablar de religión, a mí sí me gusta. Porque Dios en el Antiguo Testamento era tan diferente al Nuevo Testamento. Por ejemplo, la mayoría de cristianos dicen que es misericordioso y es bueno, pero pues en el Antiguo Testamento se ve todo lo contrario. En Éxodo 21:20 dice, sacrificarás a tu primer hijo y a tu primer buey. Sí, Y es y un también Dios misericordioso. sobre eso, que, bueno, en efecto, creo que al final Moisés y el Dios que del Antiguo Testamento y del Nuevo difieren mucho. Yo realmente no creo que sean el mismo. Mi posición sobre Jesús es que es alguien importante, más no lo considero parte del pueblo judío o no los considero parte de ellos. O, o era un judío algo Que, bueno, diferente. Porque, también hay pues, que contar de que digo que es un modismo de mi país, pero que son muy distintos, pero principalmente por las acciones que repercuten y el mensaje que tiene. Pero sí que desde el Concilio de Jerusalén nosotros no tenemos nada que ver con los judíos, ¿eh? Los judíos ya sí muy bien todos ellos, pero no tenemos nada que ver. O sea, ellos fueron el pueblo elegido. ¿Por qué? Porque ya, yo no soy de estos protestantes que se habla mi libra de cabeza, lastimosamente, pero me acuerdo las frases. Cuando se le estaba juzgando a nuestro Señor y se le condena a muerte, Pilatos dice, nosotros en nuestras cabezas. Perdón, era sobre nuestras cabezas y la de nuestros hijos. Eso le dicen los judíos. sí. Desde ese momento, para nosotros los católicos, no tiene nada que ver con nosotros. Ah, usted es católico. Sí. Entonces usted dice que el creacionismo es falso y que la evolución es posible. Es que, bueno, para mí es que Dios es omnipotente, ¿verdad? Según mi religión. ¿Sí? Sí. Dios es omnipotente, puede hacer absolutamente todo. Que va, no me ven con la pregunta esa famosa de Dios puede hacer una roca que no puede levantar, porque ahí entramos en lo mismo que discutimos con Agua al final, que son conceptos que se contradicen, por lo que tanto no pueden ser ciertos. Pero bueno,
Eh, porque famosa esa pregunta de, ¿Dios puede crear una piedra que él mismo no pueda levantar? No vengan con eso que les meto una. Eh, pero bueno, Dios es omnipotente, ¿verdad? Entonces, ¿qué le costaría a él, que es omnipotente, omnipresente, lo que quieras? ¿Qué le costaría hacer un chasquido, así de estilo Thanos, y crear el mundo con la edad de 7.000 millones de años? ¿Qué le costaría si es omnipotente? ¿Qué le costaría haber creado el mundo en 7 segundos, pero que pareciera de 7.000 millones de años? Que tuviera ya esa vejez. Entonces es omnipotente, ¿no? Es Pero, omnipotente, ¿no? pero es que el creacionismo es falso. La religión católica ya aceptó Bueno, que no, es no, falso. yo estoy diciendo de que no es algo que no es que algo que no me deje dormir por las noches tampoco. No es que yo estoy ahí, oh, ¿será que vinimos del mono? Es que Dios pudo haber sido un chasquido y ya está todo. Pudimos, como decía un filósofo, pudimos haber sido creados hace 5 segundos y todos nuestros recuerdos son falsos. O sea, no es algo que me deja, que me perturba por las noches. Si al final, sí, y parece una respuesta estúpida, ¿eh? Y sí, Dios es omnipotente. O sea, literalmente es como ese de los Simpsons lo hizo un mago. Sí, y parece, es una respuesta estúpida. Será, pero Yo, bueno, personalmente yo soy un gnóstico, También, ¿eh? también soy agnóstico. No, no, No no, soy soy ganado. gnóstico, no es lo ¿Eso mismo. qué es? Qué verga. Es ¿gnóstico complicado. o agnóstico? Genóstico, Gnóstico. es, Con la G al principio, gnóstico. Sí, 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 sí. Ah, sí, sí, ya. Sí, sí, sí. ¿qué Te es eso? conozco. Eh, Yo no. Agnóstico significa que no sabe. Eso. Gnóstico significa que cree en el conocimiento. Sí, sí. Pero digo, no significa que yo tampoco estoy acá con la Virgen María 40 horas. O sea, sí, sí que soy católico practicante, de todas formas, pero no siento que sea un impedimento para algún razonamiento o que me ciegue algo. Vale. O sea, Galileo, que incluso Galileo era católico, que, ¿cómo se llama el que estábamos hablando antes? Newton era cristiano. O Sí. sea, no es que sea Newton, a un... ver, algo gracioso de Newton. Él dijo que en el año 2060 nos íbamos a morir todos. Se basó en el apocalipsis y en cálculos muy Bueno, raros. Newton escribió más sobre alquimia que sobre física, así que... Sí, sí, también es. Y Aristóteles decía que la mosca tenía 4 patas. Pero bueno, es que no ¿Qué? todos son perfectos. Sí, sí, ¿Qué Aristóteles decía dijo? que la mosca tenía 4 patas. Que la La mosca tenía mujer. 4 patas. Aunque la mosca tiene 6 patas. Y eso es que uno ve. Pero bueno, cosas de la vida. Es que nadie es perfecto al final, ¿no? Estamos Ujú. serios. Es por falta de Eh, conocimiento porque nadie sabe la verdad. pero lo que refería sobre... ¿Qué estamos? Sobre el concepto de Dios sí que es muy distinto del Dios del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Sí. Eso es un hecho que es obvio. Ay, marica. Pero yo le siento eso principalmente por la recepción que tenía el del antiguo con el de... Porque hay que contar también que el pueblo judío, antes de Moisés, de Abraham, perdón, era un pueblo pagano para Sí, ellos mismos. era Era pagano. un pueblo que le rezaba a los dioses y recién después de Abraham fue que fueron el pueblo hebreo, que eso tiene que ver con el nombre del padre Abraham, que, que fueron el pueblo elegido, que dicho se pasó, aunque el concepto cambió, el concepto de pueblo elegido cambió también con el Nuevo Testamento. Pero lo que me refiero es que eran un pueblo pagano, Sí. absolutamente pagano. Entonces, y dicho sea de paso, era un pueblo absolutamente infiel. Era un pueblo que a la mínima se iba a adorarle de nuevo a los dioses paganos. No era un pueblo que estaba bien, feliz, no. Era un pueblo súper infiel. Hay que ver el becerro de oro. Todas las veces que le adoraban a los dioses. Bueno, Entonces esto Dios tenía era. que manejarle con mano dura.
Que si no, o sea, es literalmente, yo te estoy dando todo y vos igual te vendés a cualquiera. Sí. ¿Se entiende? O sea, el pueblo judío siempre fue un pueblo desgraciado así, que le vendían a la primera a Dios. Bueno, Cuando varios ídolos que tienen los judíos, por ejemplo, Salomón, lo que llegó Salomón a se hizo mandar pagano después. Salomón llegó a mandar a su mejor amigo a la guerra para que muriera y quedarse con su mujer. Salomón se hizo pagano después, al final de su Ajá. vida. El que era tan sabio y todo, se hizo pagano. Le adoró a los dioses. Y murió así. No se había O sea, reconciliado al final. el pueblo judío era, Dios tenía que manejarlo con mano dura o nada. Y era todo el rato, es que lo mejor del mundo es leer en los 40 años de los judíos en el desierto. Todo el rato es, oh, maldito Moisés, no sé qué, no sé qué. Y Dios le saca a uno ahí. Y se van llorando, ayuda Moisés. Y todo el rato, así, todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y era, hermano, no se han dado cuenta que si están con Dios, ya va a estar todo bien. Y no, igual, igual, igual. Cuando se fue, cuando el más famoso de hecho es cuando se fue Moisés al monte, cuando se bajó estaban, y Dios Haciendo la mismo fiesta, sí. escribió Sí. con su Ajá. mano las tablas de la ley. Se bajó y estaban adorando una cabra. ¿Y qué hizo Moisés? Que Moisés sí que es, Moisés es un personajazo, me encanta. ¿Qué hizo Moisés? Moisés pensó, este pueblo no se merece nada, no se merece nada, son unos desgraciados. ¿Y qué hizo? Y agarró y rompió las tablas de la ley. Porque no se merecía ese pueblo, esas leyes, esa bondad de Dios, incluso con todo, no se merecía. Y rompió las tablas de la ley. Y la tierra se abrió y le comió a todos los que estaban ahí adorándole a... ¿Qué dicho pasó? ¿Es quién construyó el becerro de oro? El hermano de Moisés, Aarón. O sea, Mm. el Bueno, pueblo me voy, qué judío pena. era de mal en peor. No, o sea, no puedes criticarle la dureza al Dios del Antiguo Testamento con lo desgraciados e infieles que eran los judíos. O sea, estaba Sí. justificado. ¿Y por qué le ofrecían? Lo que dice de paso, no era sacrificarle, era ofrecerle a su primer hijo. Porque Dios le decía, yo te di eso, o sea que me tenés que dar de nuevo. No tenés que pensar que yo te voy a dar todo gratis. Ujú. Y dicho de paso, después le compraba. Es famoso, ¿no? Con unos gorriones o un cabrito le compraban de nuevo al hijo. No sé si sobra alguien escuchando ahí. Sí, sí, yo estoy oyendo. A mí lo que me gusta hacer es sincretismo de religiones. Es de que combinar judaísmo, paganismo eh, y cristianismo. Yo personalmente, como Efectivamente. dije, no significa que le odie a los demás, pero yo personalmente creo que la religión católica es la verdadera, ¿verdad? Aunque es cierto que, aunque la religión, y eso se dice, la iglesia es santa, pero no sus integrantes no son muy santos. Es muy distinto. Claro. Por ejemplo, el Papa Entonces, es un sí, es jesuita. absolutamente cierto que en nombre de la iglesia se hizo un montón de cosas, muchísimas, desde el inicio. Así es. Y bueno, Pero eso no saca tampoco de todo lo que hizo la iglesia. Que dicho se pasó, algo chistoso es de que mucha gente hoy en día, de estilo esto, el progres, cosas así, ¿no? Dicen que la educación tiene que ser gratis, que la salud tiene que ser gratis. ¿Y de dónde viene eso? Esa idea de que la educación y la salud tienen que ser gratis. ¿Por qué tienen que ser gratis? Porque antiguamente era la iglesia la que se encargaba de eso y daba gratis. mm, Los sí. hospitales y las escuelas eran de la iglesia y por eso la iglesia daba gratis la educación y la salud. De ahí sale. Que no me parece mal que la educación y la salud sea gratis, ¿eh? Pero me parece muy irónico que justamente esa misma gente sea la que más le critica a la iglesia, no paga ¿En impuestos, que qué no sé qué idioma historia. estás hablando?
¿Qué pasó? ¿En qué idioma estás hablando? No entendí nada. En Aymara. Mira vos, qué No idioma mentira. raro. ¿Quién es el que entró ahora? ¿Y yo? Un argentino. Arsen Chinjin. ¿Eh? Arsen Chinjin. Yo apenas tampoco es que esté muy idioma, pero se lee, ¿no? Yo estaba hablando de idioma indígena, por favor. No mentira, en mi país se habla de pero igual no. A ver qué me dice. Yo tampoco sé mucho guaraní, pero Ya se fue. Ya se fue. ¿qué pasó? Se fue el tipo. Salió. Entonces se fue. Sí, 3 segundos. sí. Bueno. Pero lo que digo es eso, o sea, una cosa no saca la otra. O sea, es que también hay un concepto antiguo que significa que los malos pueden hacer cosas buenas y los buenos pueden hacer cosas malas. El mundo no es un maniqueísmo de buenos y malos y solo hay buenos y malos. Una persona buena puede hacer cosas malas, obviamente, y una persona mala tranquilamente puede hacer mucho bien. Mm, puede ser, sí, puede ser. Pero, una pregunta. ¿Tú cómo ves esta cosa de que no reconocen, algunos católicos no reconocen al Papa? ¿Cómo? ¿Algunos católicos qué? Que no, ¿qué opinas de es que hay una corriente del catolicismo que no reconocen al Papa? Los lefebristas. Creo que sí. No voy a decir que el Papa me caiga bien, porque tiene sus cosas. El Papa, justamente aquí mismo tengo el aumento de Titia del Papa, se me cayó todo. Que, bueno, yo creo que el Papa se mete muchas cosas que no debería meterse, ¿sí? Ujú. Pero si el Papa fue elegido oficialmente por el conclave de los cardenales, me voy a arrodillar y le voy a besar los pies. Así. Vale. O sea, yo amo el papado. No al Papa como persona, que este Mario Bergoglio puede ser un cualquiera, no me importa quién es, sinceramente. No me importa qué diga, ni quién es, ni qué hace. Me da igual. Por mí se puede pegar un tiro mañana, que no me importa mucho. O sea, como su persona, nada. Pero el papado en sí, la institución, por esa institución yo me voy a ir y le voy a besar los pies. Por lo que representa. No por lo Mm, vale. porque hay una diferencia. El Papa sí dice tonterías de vez en cuando. Que a mi parecer es mucho mejor el Papa anterior, ¿verdad? Dice cada cosa que no tiene que ver con economía. Bueno, pero cuando habla de fe y moral y ahí hay que arrodillarse y bajar la cabeza. Para mí, que soy católico, obviamente uno que no es puede criticar cualquier cosa, Sí. con todo Bueno, derecho. ahí. Y entiendo perfectamente, porque yo estuve mucho en esa clase de círculos que hablan sobre el efebrismo y esas cosas, y fue por un factor de muchas cosas. No, me parece que deben reintegrarse otra vez. Me parece que hicieron una mala jugada solamente. Porque se puede oponerse a lo que dice el Papa sin necesidad de contradecirle en fe y moral y ser excomulgado. Para decir, San Pablo, desde el principio, le dijo de todo en la cara a San Pedro, que era el Papa. ¿Y qué hizo San Pedro? Se dio cuenta que sí, estaba mal, que el cristianismo no se podía quedar solo con los judíos, y dijo, San Pablo, tenés razón totalmente. Me equivoqué, así que vamos a retractarnos. O sea, se puede hacer una oposición a la máxima autoridad, claro que sí, con respeto. No significa que tengo, sí, tienes toda la razón en todo lo que digas, no, para eso existen los cardenales. Los cardenales tienen que aconsejarle. Para eso tenemos cabeza. Sí. Por eso es que mucha gente propone que debería haber un concilio permanente para que no sea solo el Papa el que decide en estos tiempos que son tan turbios, no sea solo el Papa, sino que sean todos los obispos que decidan.
Y más o menos, no sé si me parece bien o mal, eso en los conciliaristas se le dice. Me parece muy bien que el Papa tenga el poder absoluto, pero depende del Papa al final. Es que mucho poder en una sola persona siempre termina en cosas malas. Sí, sí. Bueno, un placer haber hablado. Yo me voy a retirar. Sí, sí, yo también que ya está siendo tarde. Tengo que hacer cosas acá. Hasta luego. Bueno, otro día sí que a ver si algún día vengo a hablar de arte, ¿eh? Porque esta niña siempre que me llama es para pura cosa de política y filosofía, ¿eh? O sea, vamos. ¿Dónde? Yo creo, ay, no sé, le voy a escribir ahí para ver qué onda. Bueno, me voy entonces. Bueno, nos Bye, bye.